¿Qué hay, gente? En este vídeo, y como habéis visto en el título, vamos a elaborar macetas de cemento caseras. Para empezar, no quisiera explayarme tanto en cómo hacer la mezcla, porque en el momento que le pillemos el truco de cómo hacer la mezcla para hacer este tipo de trabajos, ya directamente en lo que más tenemos que calentarnos la cabeza es en qué tipo de molde vamos a usar. Para realizar este tipo de trabajos, pues podemos utilizar infinidad de objetos que nos pueden servir para moldes como macetas de cemento. En este caso a mí se me ocurren dos bastante buenos, que podrían ser botellas vacías de agua de 5 o 8 litros, y luego dentro otra un poquito más pequeña, luego directamente la podríamos cortar y ya no la podríamos volver a reutilizar, pero tampoco habríamos perdido nada muy importante, y también podríamos usar tuppers o fiambreras de toda la vida. En este caso también habría de muchísimos tamaños y muchísimas formas, ya solo tendríamos que elegir la que a nosotros nos viniera mejor. Bien, pues en este caso, y yo para hacer mi maceta de cemento, ya sea para interior o para exterior, lo que voy a hacer es usar dos tuppers. Los tuppers van a ser iguales, elijamos los que elijamos, vamos a necesitar uno de un tamaño y el otro un poco más pequeño, 2-3 dedos más pequeño, pero eso sí, deben ser iguales. Y además también usaremos un trocito de corcho que he recortado en forma de cilindro, para que así cuando seque podamos abrir el agujero mucho mejor, para obviamente que nuestra maceta disponga de un desagüe. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de que vayamos a usar tuppers, que es algo que queremos reciclar para otra ocasión, que queramos volver a hacer macetas de cemento, pues vamos a necesitar aceite del que sea, es decir, de cocina, da igual que sea virgen extra que de girasol, el que más barato encontréis. ¿Para qué? Untar las paredes y luego al sacar la losa de cemento pues sea mucho más fácil de extraer. En el caso de que uséis una botella de agua de 5 litros, por ejemplo, como ya he dicho, no es una gran pérdida, sí que podríamos permitirnos el cortarla por la mitad y sacar la losa directamente pues destrozando la botella. Y bueno, ya una vez aclarado todo esto y sin más dilatación, empecemos ya a hacer nuestra mezcla. Para hacer nuestra mezcla, muy importante, harina, como siempre, cemento y agua. Hay gente que en vez de harina pues echa gravilla, también estaría bien. En este caso, y diferenciando de cuando estamos por ejemplo trabajando en la obra, haciendo pasta y demás, sabemos que la mezcla suele ser 5×1, 4×1 si la queremos hacer bastante fuerte, 6×1 incluso si queremos ahorrar un poquito más en cemento o no queremos echarle tanto cemento por lo que sea, pero en este caso y para este tipo de cosas, tanto para esto como para, por ejemplo, los adoquines, que son cosas que van a estar, sobre todo los adoquines, que la gente va a pasar por encima, incluso vehículos van a circular por encima. Tenemos que hacer que sean lo más resistentes posibles. Con lo cual, vamos a echarle la misma cantidad de harina, o de gravilla, si tenemos gravilla, que de cemento. ¿Cómo que la misma cantidad? Por cada palazo de estos, paletazo, de harina que yo eche, paletazo de cemento que voy a echar. Otra cosita a tener en cuenta, no la vamos a hacer muy dura, es decir, tenemos que hacerla un poquito más tirando a líquida. ¿Por qué? Lo que queremos es que nuestro material llegue básicamente a todos los recovecos del molde que le hemos hecho. En caso de que esté muy dura, pues se van a quedar pequeños huecos que al sacarlo, pues no va a llegar a tener la forma deseada que nosotros hemos elegido previamente. Con lo cual, vamos a hacerla, por ello, un pelín más ligera que si estuviésemos pastando pues para tabicar y demás. Vamos al lío. Harina. Llevamos 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a mezclar. Creo incluso que para la maceta que he hecho va a haber demasiada, pero si vemos que va a sobrar, pues la podemos usar pues para lucir un trocito de pared, por ejemplo, ya que va a estar muy ligera, ¿no? Que va a estar muy líquida, pues podemos pegarle una pasadita a la pared hasta donde lleguemos. Echamos agua.
más agüita. Más agüita. Esta ahora estaría bien para eso, para tabicar. Prácticamente ya estaría como queremos. Podría estar un poquito más líquida, pero así yo creo que va de lujo. Ahí la veis. Bien, ahora, siguiente paso. ¿Qué hacemos? Cogemos el aceite, cogemos la fiambrera grande, echamos un pelín y con la propia mano vamos untando todo, los bordes y el fondo. Una vez tengamos esto, vamos a untar los bordes de fuera de esta fiambrera. Eso es. Una vez tengamos esto ya, vamos a empezar a añadir poco a poco nuestro material. Cogemos la fiambrera grande, cogemos el material, ahí lo tenemos, y vamos a ir echando poco a poco. Una vez tengamos la base, vamos a introducir nuestro pequeño tapón de corcho que hemos hecho. Podemos también usar medio tapón de corcho de vino, también estaría bien. Este es más fácil luego de agujerearlo, pero bueno, si no tenemos esto a mano, pues que sepáis que un tapón de corcho de vino o medio tapón, dependiendo de lo ancho que queráis hacer el culo de vuestra maceta, pues lo usáis también. Ahí, hasta el fondo. Calculamos más o menos el centro, no hace falta que sea exacto. Y ahora vamos a ir rellenando los huecos. Podemos hacerlo con la paleta. Si con la paleta se nos empieza a dar mal o vemos que no podemos, pues lo hacemos con la mano. Esta paleta no es la más adecuada para esto. Ahora, siguiente paso, muy importante, limpiamos todo el desastre que ya hemos hecho, ya sea en el banco de herramientas, o sea en la acera o donde sea, limpiamos también las herramientas y ya solo queda dejar nuestra maceta secar al sol unas 24 o 48 horas. Yo recomiendo más 48 que 24 para que esté bastante seca, como para cuando intentemos sacarla no se rompa, pero no lo suficientemente seca como para que esté muy adherida al plástico de la fiambrera. Como veis, le he puesto encima un bote de tornillos que tenía para hacer presión, para que la maceta pequeña, o lo que iba a hacer de el interior de la maceta, el tupperware pequeño, no se saliese para arriba, ¿vale? Con la presión y demás. Así que tiene que estar así al menos hasta que coja fuerza el material. Bien, han pasado ya unas 48 horas, poquito menos. Y lo que vamos a hacer ahora es ir retirando los tuppers y el bote de tornillos que le he puesto encima para que esto, como ya he dicho anteriormente, no se suba para arriba. Entonces vamos a ir quitándolo poco a poco. Vale. Se quita sin ninguna dificultad, como estáis viendo. Y ahora falta la otra, que lo que vamos a hacer es darle la vuelta poco a poco y ir dándole golpecitos y ya está prácticamente suelta. Como veis, el aceite nos ha ayudado mucho. Luego lo que podemos hacer es limpiar esto, dejarlo bien limpio y podemos guardarlo para otra ocasión.
por si queremos hacer más macetas de este estilo. Como veis, esta sería la maceta en sí, no estaría seca del todo, pero ahora ya está lo suficientemente consistente como para dejarla unos días al sol, sin el tupper ni nada, para que acabe de secar completamente. Aquí abajo, como estáis observando, tendríamos el trocito de corcho que le hemos puesto, que luego tan solo sería con un destornillador o un cuchillo ir vaciando para hacerle el agujero de desagüe. Ahí estaría. Está más blando de lo normal. Si apretamos, de hecho, ¿veis? Ya estaría. Ni siquiera hace falta un destornillador o un cuchillo, como he dicho. Ya estaría el agujero de desagüe hecho. Ahora simplemente la dejaríamos unos días más y ya la llenaríamos de tierra y pondríamos una plantita no muy grande, porque como veis, los centímetros cúbicos que pueda tener esta maceta son muy escasos. No podemos meter aquí algo que se vaya a hacer muy grande. Quizás sí para trasplante, pero esto sería más como para decoración, más que nada. Pues bueno, gente, ahí tendríamos nuestra maceta de cemento casera, muy fácil y sencilla de hacer. Como veis, con cualquier molde podríamos hacerlo siguiendo estos pasos y ya sabiendo la cantidad y los porcentajes que le tenemos que echar al material para que pueda agarrar todo el molde perfectamente, sin dejarse ningún hueco o apenas alguna burbujita. Opciones que tenemos seguidamente: podríamos pintarla del color que quisiéramos o hacerle alguna cenefa por alrededor. A mí personalmente me gusta que se quede del color del cemento, ya que así es más fácil de que la gente vea pues que es de cemento. Y también podríamos lijar los bordes superiores de la maceta para que se quede completamente liso y así pues no veamos esas irregularidades en la parte superior. Y bueno, ya para finalizar me gustaría acabar el vídeo aquí, y algunos estaréis pensando, pero ¿no vas a llenarla de tierra y a poner una planta? No. Os incito a que, si habéis visto el vídeo hasta aquí y os ha gustado, queréis ponerlo a prueba, me sigáis en Instagram, porque allí muy probablemente dentro de una semanita, 3 o 4 días, después de haber subido este vídeo, voy a subir en forma de historia o publicación, ya lo pensaré, el cómo queda el resultado final. La maceta con la tierra ya dentro, con una plantita y demás, para que ya podáis ver cómo queda, puesta en el sitio, por así decirlo. Y nada más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle al like y suscribiros. Hasta la próxima.